En la historia de la humanidad hemos tenido presente, al menos desde el punto de vista intelectual, la relación que ha existido entre las comunidades, las sociedades, las religiones y las creencias en Dios. Cada religión, a través de los tiempos, ha tenido y ha manifestado de qué manera han tenido presente justamente la imagen de Dios en lo que significó o en lo que significa su relación con el mundo en el que se desarrollan. ¿Cuánto ha impactado, cuánto impactan estas creencias en las sociedades? Creo que es algo que podemos por allí ver en las cuestiones cotidianas. Por un lado, en cuanto al significado que tiene para cada persona esto de creer en algún Dios relacionado a alguna religión, y también, más allá del individuo personal, en la influencia que las religiones sostenidas por esta creencia en Dios implican en cuestiones que van más allá de lo estrictamente espiritual y se vinculan a cuestiones generalmente relacionadas a la política, a la sociedad, a lo social y a lo económico. Por eso, como decía al principio, culturalmente y ancestralmente hemos tenido presente intelectualmente esta relación de la creencia en algún Dios. Podemos pensar, o quizás nos cuesta a veces pensar, cómo es vivir sin esta creencia, es decir, cómo es vivir sin tener presente la presencia de un Dios. Así que si le parece, hoy sobre este tema los invito a pensar. De 20 años, consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Sanatorio Central EMSA abre las puertas de sus nuevos consultorios externos. Vení a conocerlos en Fleming 95, turnos al 410-6000. Sanatorio Central EMSA. Cuida tu salud y la de tus seres queridos. FECLIVA Mar del Plata, Distrito 9, Federación de Clínicas y Sanatorios. FECLIVA, Bolívar 2841, teléfono 491-6511. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche. Pensaba recién un poco en voz alta y asociaba que, bueno, que en nuestras culturas, ya sea occidental o oriental, ancestralmente siempre, al menos de una cuestión intelectual, hemos tenido presente la influencia y la presencia de Dios en cada una de las culturas, más allá de las religiones y más allá de distintos matices, ¿no? Y pensaba esto y además pensaba en cuánta influencia tiene la creencia en Dios en las personas desde el punto de vista espiritual, pero también en cuánto esto influye en otras cuestiones que van más allá de lo espiritual. Pero quería preguntarte, sobre todo porque me interesa la mirada desde tu profesión particularmente, que es la psicología, ¿qué impacto tiene esto desde el punto de vista espiritual, su relación con lo psíquico, ¿no? Esto de creer en Dios, o por el contrario, no creer en ningún Dios, que por ahí es un poco el tema que vamos a abordar hoy. El tema de la creencia específicamente, yo no me quisiera meter mucho porque creo que no puedo hablar mucho sobre el amparo que alguna gente siente. Bueno, yo tengo mis opiniones, pero tal vez no sea bueno verterlo. Sí, digamos, por ahí podríamos hablar de algo que vengo trabajando hace un tiempo, que es una parte que a mí me importa particularmente porque yo vengo trabajando en algunas corrientes de lo que se llama psicología positiva, que es cómo mejorar la vida de uno. Y ahí me parece que las religiones, y ya más allá de las religiones, lo que sería la cultura religiosa que tenemos todos, aún los no creyentes,
que es la valoración del sufrimiento y la desvalorización del placer, ahí sí trae un problema grande. Porque valoramos el sufrimiento, que inicialmente fue desde las religiones, que bueno, con el sufrimiento se gana el cielo, digamos, ¿no? Pero eso ya lo cree poca gente, incluso así, incluso los religiosos ya no lo dirían así. Sin embargo, está metido en nuestra cultura. Vos fíjate que valoramos el esfuerzo por sí mismo. Por sí mismo el esfuerzo tiene valor. Si uno se saca una buena nota en un examen y no estudió, vale menos la nota, que si estudió vale más. O homologamos el amor con el sufrimiento, ¿viste? Con el extrañar, con los celos, cualquier novelita por ahí, uno le pregunta a la gente cuál es la historia de amor más grande que puede haber, Romeo y Julieta, que es una historia de destrucción mutua, donde todo es sufrimiento prácticamente, ¿viste? Incluso pasión, que es sufrimiento. Y a mí lo que más me parece importante destacar es el tema de la desvalorización del placer. El placer es la guía certera que tenemos. Tenemos que buscar el placer, tenemos que buscar la felicidad. Está bien que algo te guste. Nosotros tenemos, yo creo que genéticamente marcado, digamos, la orientación hacia el bienestar. Uno, cuando está haciendo algo que no está bien, te duele. Vos estás haciendo un mal movimiento, te duele. Lo mismo pasa psíquicamente. Entonces, si vos tenés dolor, es indicación de que hay algo que está mal. Está bien cuando uno siente placer, no solo cuando no siente nada, porque a veces uno se adormece y no siente nada, hay distintas formas de anestesia. Y entonces el no sentir nada, no, es importante poder sentir el placer, y eso está muy desvalorizado, ¿viste? ¿Y pensás que, más en los cultos religiosos, bueno, la relación del culto con el dogma, la idea cuál es? Parirás con dolor, después sin sufrimiento no hay placer, si no te cuesta no... Exactamente, si no te cuesta no vale, si vos tuviste un amor y ese amor se perdió, se murió o algo, hay que sufrir mucho. No es el sufrimiento que es propio de la situación, ¿no? Porque la situación, obviamente que el dolor es inevitable en algún sentido, pero muchas veces decimos que es inevitable y nos relajamos en que es inevitable y no luchamos contra eso. ¿Vos decís algo así como que hay una sobreactuación del dolor en estos manejos? No creo que sea una sobreactuación. Creo que no tenemos suficiente conciencia de que sufrir es malo, de que el sufrimiento es malo, siempre es malo. Viste que hay gente que te dice, bueno, se puede aprender del dolor. Eso es casi una obviedad, los humanos aprendemos de todo, pero aprendemos mucho más de las experiencias intensas positivas, como el encuentro amoroso, el arte, los viajes. Eso te enseña mucho más que cualquier dolor. El área del autoconocimiento es mucho mayor cuando vos estás feliz y relajado. Sos más bueno, más inteligente, más generoso cuando uno está feliz que cuando está preocupado, porque el dolor cierra las áreas de autoconciencia preparándose para proteger. Te aísla, te quedás rumiando, te paraliza mentalmente. Todos conocemos que cuando tenés una situación que te está afectando mucho, te está preocupando mucho, no tenés mucha energía para dedicar a los demás, al mejoramiento de la vida de uno y de los demás, ¿no? Que yo creo que la verdad que me parece que la mejor manera de vivir es con esa máxima que ya viene desde la antigüedad, goza y haz gozar, ¿no? De poder disfrutar de la vida y hacer que los demás disfruten, que es otra manera más de potenciar el disfrute de uno, porque si uno disfruta solo en perjuicio de los demás está mal, eso no es bueno. Viste que mucha gente también dice, no, pero vos sos egoísta porque vas a disfrutar vos. La palabra egoísmo yo tampoco sé muy bien qué es lo que significa, porque a mí me parece que está bien ser egoísta, no en desmedro de los otros, pero sí tratar de disfrutar lo más posible. Y si yo logro que los demás disfruten, voy a disfrutar mucho más yo. No es la perversión de aprovecharse del otro, no es así, ¿viste? Pero está bastante mezclado, porque hay ideas muy mezcladas en torno del placer y del sufrimiento. No sé si es eso lo que me preguntás. Sí, porque sobre todo me interesaba ver desde tu perspectiva cuál era el impacto o cuál es el impacto que tiene toda esta impronta de lo que decíamos recién, ¿no? Es decir, que bueno, hay que sufrir, y muchas veces también esta mirada desde las religiones de ver al placer con cierta culpa, ¿no? Es decir, muchas veces todo lo que tenga que ver con lo placentero por una razón o por otra se ve con culpa o se vive con culpa, ¿no? Y porque inicialmente era pecado.
todo lo que era el disfrute era pecado, digamos. Entonces, inicialmente en la religión católica, porque hay toda una tradición hedonista y de cristianos hedonistas y todo eso en el medioevo, y en la antigüedad, y Demócrito, Leucipo, todos aquellos, que no, toda la línea hedonista incluso la palabra hedonista está mal vista, pero hedonista como buscadores de la felicidad propia y de los otros. En realidad todas las escuelas hedonistas fueron sumamente virtuosas en el amor al prójimo, podríamos llamar, ¿no? Pero a mí me parece que otro de los concomitantes muy, diría yo, perjudiciales en la forma de pensar religiosa en el nivel del consultorio, que es lo que yo hago, yo atiendo gente que sufre, digamos, es también la creencia en que algo de afuera nos va a salvar, y que entonces hace que uno no use los propios recursos para eso, para evaluar el riesgo, primero, evaluar correctamente el riesgo, y aumentar los recursos propios para enfrentarlo. Eso, digamos, eso se llama locus de control externo, o sea que el control de la propia vida no está en uno, sino que está en otro, y eso nos va a salvar, y entonces limita las posibilidades, y además nos acostumbra a pensar sin un rigor lógico entre los actos y sus consecuencias, ¿no? Entonces aparecen una serie de supersticiones en el sentido de uniones que no se entiende bien cómo vienen, viste, que si haces tal cosa te va a pasar tal cosa, pero no hay tampoco ninguna corroboración, digamos, de cuántas veces pasa. Si yo veo un gato negro, ¿cuántas veces voy a tener desgracia? Por poner un ejemplo bastante absurdo, pero hay un montón de pequeñas supersticiones, sí, creencias un poco supersticiosas. Entonces es una forma de pensar que a mí me parece que sería mejor ir como cuestionando, ¿no? Desde esa mirada hay que inevitablemente pensar qué significado tiene la fe, ¿no? Y dónde se pone esto a lo que se denomina fe. Porque en rigor a lo que decís es pensar que, bueno, si algo me va mal, tal vez Dios me ayude, o si busco algún objetivo, es probable que con la ayuda de Dios o del Dios en el que crea, lo consiga. Hay mucha gente que se siente mucho más protegida y mucho más contenida con este pensamiento, ¿no? Entonces me pregunto dónde se debe poner la fe. Yo ya te digo, no sé muy bien, porque en mi experiencia alguna gente se siente muy desamparada cuando le decís que Dios no existe. De cualquier manera, yo lo que pasa es que me resulta difícil de entenderlo, porque yo veo que, no sé, cuando el Papa se enferma, todos rezan oraciones, y al Papa la gripe le dura lo mismo que a mí. Que nadie reza por mí, creo, por lo menos, bueno, a lo mejor alguno rezará por mí, porque tengo un montón de parientes y amigos que son religiosos y me quieren mucho y yo los respeto. La verdad es que yo creo que la creencia privada de cada uno está tan metido en el interior de las personas que me parece que hay que respetar. A mí realmente no me parece que es muy difícil, digamos, con respecto de la fe en sí misma es un tema que yo no quisiera hablar mucho porque no quiero meter la pata, digamos. Yo te puedo decir lo que pienso un poco como en general, digamos, pero con la fe en sí misma. Tiene que ver esto porque obviamente sabemos que los aspectos sociales y culturales influyen mucho en la conformación de una estructura psíquica. Y entonces pensaba en cuántas cuestiones vinculadas al dolor, a la angustia, al miedo, tienen alguna relación a esto, ¿no? Es decir, vos ponías el ejemplo del pecado, ¿no? Es decir, sí, si hago esto, probablemente me vaya mal, o voy a tener que pagar por esto que hice mal, creyendo que hice mal. Bueno, yo te puedo decir que yo fui a un colegio de monjas toda mi vida. Eran monjas, al principio eran bastante más estrictas, después se hicieron tercermundistas porque fue justo antes del proceso militar, el Sagrado Corazón en Buenos Aires. Después me casé por la iglesia. Ya tenía muchas dudas, pero realmente yo creo que a mí el hecho de ser atea y de considerarme atea me ha liberado en un montón de cosas, porque yo ya no tengo temor a lo que va a pasar después, ya no le tengo temor a la muerte, por ejemplo, porque sacar la idea del juicio final, para mí es tan liberador pensar que no va a haber nada. Es decir, la muerte es lo contrario de la vida, en el sentido de que cuando se acabe, se acabó. Para mí, se acabó, no hay nada que temer. Es lo mismo que antes de nacer. No me acuerdo, no sé.
Entonces es disfrutar ahora. A mí me ayudó a revalorizar y a revalorizar un montón como de virtudes, digamos, alrededor de la gente que me rodea y fortalecerme en mi conciencia de una persona humanista. Yo siempre me considero una persona profundamente moral y la moral es un tema que me ha venido, toda la vida me ha preocupado mucho, toda la gente que me conoce sabe que es uno de los grandes temas de mi vida, la moral. Y bueno, me liberó porque la moral que yo pude construir a partir del humanismo es una moral para mí mucho más congruente, donde no hay incoherencias entre un nivel y otro, digamos. Está bien hacer el bien al otro, pero depende en algunas condiciones, sí. No hay que matar, pero depende, porque por las ideas sí, las ideas valen más que la vida en ciertas circunstancias. ¿Cómo? Si es por una idea yo puedo matar, pero entonces hay algunas cosas de la moral que a mí me enseñaron que yo no entendía. Una ética más pragmática que dogmática. Y para mí mucho más coherente. Y mucho más como yo soy, digamos, que yo soy una persona que trata de vivir bien y de hacer el bien a los demás. Y que creo profundamente que el ser humano tiende al bien. No creo que haya un instinto de muerte, creo que el ser humano tiende al bien. Y cuando uno le da la oportunidad de tener una mejor vida, acepta esa mejor vida. Intrínsecamente, no porque le venga de afuera, sino intrínsecamente. Y hay viste que hay en las religiones, por lo general, en la sociedad, algo que decías recién, cuando algo no se puede resolver, por lo general se habla de resignación, ¿no? Hay que resignarse, esto no va a cambiar. Pero yo a veces entiendo que en realidad resignar no es eso, sino que es cambiar el signo, ¿no? Sí. Resignar es volver a asignar sobre algo que fue de determinada manera. Si creo que debo cambiarlo, es decir, no es aceptarlo utilizando el término resignación, sino que volviendo a resignarlo, ponerle un signo distinto. Sí, creo que bueno, que debemos trabajar en eso, ¿no? En resignificar constantemente, buscar mejores modelos para explicar la realidad que nos sirvan después para modificar nuestro comportamiento y llegar al mejor resultado posible, que creo que es encontrar la felicidad. O sea, el mejor resultado lo mejor que podemos hacer es buscar ser felices. Como le pasaba a los hedonistas, ¿no? Que hablaban que la felicidad se lograba a través de realizar las acciones correctas, y las acciones correctas eran aquellas que producían placer en su realización y en el logro del objetivo que buscaba esa acción. Entonces se los criticaba a los hedonistas, y por eso fueron mala palabra durante mucho tiempo, porque el placer se lo trataba como ese placer instantáneo, y no tenían esa característica en realidad. Ellos se educaban en tratar de tener valores, que ellos llamaban por ahí valores superiores. Cuando uno adquiere la solidaridad, siente placer en esa solidaridad, en un montón de cosas, en el disfrute del arte se siente placer. Entonces cuando uno resignifica, que vos decías recién, resignifica el placer, cuando empieza a adquirir placeres que podrían llamarse superiores, aunque estaría mal usado el término, pero serían placeres que uno no resignaría en función de esos placeres instantáneos. Uno cuando descubre el placer de investigar, de leer un libro, no lo sacrificaría por darse un atracón de comida a eso. Ya no. Cuando pasás un límite ya no volvés para atrás. Y empezás a resignificar la vida en función de encontrar la felicidad cada vez más en estas cosas, ¿no? Y construís una moral y una ética mejor, ¿no? Por ese lado. Sí, el resignificar, construirse, volver a encontrarle el sentido a las cosas, porque a veces estancarse y resignarse es porque no se tienen distintas perspectivas. Falta la visión de decir, bueno, freno hasta acá, vuelvo para atrás, encuentro otro enfoque, que es lo que hace el método científico, básicamente. Empieza a atacar una idea hasta encontrar la grieta y dónde meterse. Bueno, ese es el trabajo permanente, es un trabajo de rebelde. Es un trabajo, a mí me gusta el término rebelde. Muchas veces en este programa donde la idea es tratar de pensar, ¿no? Quizás no de dar soluciones. Nuestra consigna es que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas y todo el tiempo nos estamos preguntando. Y justamente una de las consignas te decía era esto, de que hablamos cuando hablamos de lo que hablamos. Y a veces notamos que cuando nos preguntamos de qué hablamos, cuando hablamos de lo que hablamos, nos damos cuenta que no estamos hablando adecuadamente o dándole la significación adecuada que tiene por lo menos una definición. Vos hoy aludías al hedonismo y pensaba que el hedonismo está como muy asociado
a la deformación del hombre actual, ¿no? Del hombre individualista, exitista, hedonista, ¿no? Producto de un capitalismo con determinadas características, ¿no? que ha construido, ha roto vínculos solidarios, y importa lo que a mí me pase y no le pase al resto, ¿no? Entonces se ve al tipo que si quiere la camioneta más cara, y entonces ahí le da el lugar a su respuesta a su placer, buscando todo aquello que en algún sentido ante esta sociedad le genera placer. Pero me parece que no es el hedonismo. No, ni es el hedonismo que planteó Epicuro desde su comienzo, donde nace la palabra, ¿no? O el término hedonista. Lo que pasa es que, claro, hay una manipulación ahí importante del término, como se hizo con el término cínico. El término cínico también fue manipulado, eso lo podemos hablar en otro momento, pero el término hedonista se lo criticó desde sus comienzos, diciendo que era una forma egoísta, que era un sistema totalmente egoísta, ¿no? Porque ibas a buscar el placer por sobre los demás. Esa crítica se puede aplicar a cualquier sistema, en realidad, a cualquier sistema filosófico, porque si eso es cierto, si buscar el placer, o sea, ser hedonista, buscar el placer, es en detrimento del resto, entonces estamos hablando de que el ser humano por naturaleza es malo. O sea, es denigrar, criticar al hedonismo es denigrar al propio ser humano. Es decir, si esos son los impulsos naturales, si vos vas a armar una ética hedonista y esos van a ser los impulsos naturales, entonces el ser humano es malo por naturaleza. Y yo no creo que el ser humano sea malo por naturaleza, pues es una cosa básica, no existiríamos hoy como especie. Tantos miles de años no hubiéramos existido si nuestra naturaleza fuera mala. Nuestra naturaleza es gregaria, es de compartir con el otro. Y los mayores placeres quizás hasta biológicamente se den cuando se hacen en grupo. Las actividades solidarias, las actividades de compartir, empáticas, todas esas actividades son las que dan mayor placer. Claro, lo que pasa es que a veces también para criticar este tipo de cosas se utilizan las particularidades. Entonces, si se pone la moral hedonista en un psicópata. Entonces, ¿ves? Si un psicópata la aplica, él disfruta con el dolor de los demás. Pero no es extrapolable eso. Estamos hablando de la generalidad del ser humano, no alguien que debe ser apartado de la sociedad porque tiene características nocivas. Entonces no podés aplicarlo. Además, no todo sistema es aplicable a todo el mundo tampoco, ¿no? O sea, no es que uno va a obligar a todos a que practiquen el hedonismo. Si uno debe ser respetado por esta idea que además, yo creo que el hedonismo bien entendido, el gozar y hacer gozar sin dañar al otro ni uno mismo, es una regla moral muy buena. Y si por gozar se entiende no solo los placeres instantáneos, sino todos aquellos placeres que vienen de los valores del compartir, del ser solidario, me parece que podemos tener una sociedad mejor a partir del hedonismo. ¿Qué sentido tiene para un ateo la libertad? Bueno, la libertad en términos, digamos, hay muchos términos para la libertad individual o la libertad... Libertad individual, por ahí. Sí, creo que un ateo tiene un paso importante, que es el de haberse emancipado. O sea, la libertad se da por la emancipación, ¿no? Es decir, no estar atado a ningún preconcepto o la voluntad de otro, ¿no? Así más o menos puedo definir libertad, que es lo que decíamos, redefinir las cosas para saber de qué hablamos. Si hablamos de que libertad es poder no estar atado a preconceptos, a dogmatismos y no estar atado a la voluntad de un tercero, esa voluntad se logra emancipándose de todas aquellas cosas que nos subyugan y no nos permiten el libre pensamiento. Y no nos permiten sentir libremente, ¿no? Esas son las cosas, si hay algo que nos impide nuestra emotividad, también no somos libres, ¿no? Creo que un ateo y un ateo adogmático, que es creo que el otro paso, está cada vez más emancipado. Cada vez busca esa libertad emancipándose de todas aquellas cosas que nos dijeron que eran así por autoridad, ¿no? Pues fíjate que la libertad es contraria al autoritarismo. Y un ateo es un rebelde contra la autoridad ilegítima, ¿no? O sea, no es que sea un rebelde contra lo que está legitimado hasta que deje de estar legitimado, ¿no? Eso es lo que hay que estar siempre revisando, hasta dónde yo acepto cierta autoridad que es legítima por ahora, pero en algún momento deja de serlo. Ser libre es estar permanentemente atento a los cambios
y a lo que se trata de enquistar cultural y personalmente. ¿No se siente solo un ateo? Solo por no tener un Dios protector, por no tener algo... No, se siente muy acompañado de los semejantes, ¿no? De los otros humanos. Es más, creo que un ateo es menos individualista. O sea, necesitamos mucho el intercambio, es más humanista. No creo... Por lo menos, está bien, yo puedo hablar de mi caso particular, me resulta complicado generalizar. Pero en mi caso particular... Yo si me llego a sentir angustiado, busco un amigo. Es decir, en vez de ponerme a rezar, busco compartir, pasarla bien, busco disfrutar con el otro. No creo necesario, y eso me ha tocado vivir situaciones complejas a nivel personal, y no tuve esa necesidad de ir a buscar. No creo que se sienta solo. No, aunque parezca paradójico, ¿no hay algo de omnipotencia en esto? Es decir, en el sentido de que yo todo lo puedo. Es que no, justamente, no todo lo puedo. Al contrario, uno entiende mejor sus limitaciones. Porque si hay algo sobrenatural que todo lo puede y trabaja para mí, digamos, sí me estoy en cierta manera apropiando de esa omnipotencia. Ahora, si yo me comprendo biológicamente, incluso con mis limitaciones, porque como humanos podemos comprender gran parte del funcionamiento de nuestro cerebro y darnos cuenta de lo limitado que somos, ¿no? De lo mal que muchas veces percibimos la realidad, de cómo nos automanipulamos y nos engañamos a nosotros mismos. Y si estamos alertas a ese comportamiento limitado que tenemos, creo que al contrario, entendemos bien dónde estamos acotados. Me parece que es todo lo contrario. Además, hay un tema interesante, que es al no creer la existencia de un alma, que sería un corolario de esto de que no existe un ser creador, y no hay trascendencia de esa alma, vos sabés que lo más valioso que tenés es la vida. Entonces, las cuidás, no hay nada más importante que eso, no vas a dar, a un ideal no le vas a dar más valor que a lo que tenés ahora, y sabés que si vos dañás a otro, dañás todo lo que tiene y todo lo que va a tener, porque si vos le quitas una vida a alguien, sabés que le quitas todo, que no tiene otra oportunidad. Entonces creo que somos bastante conscientes de lo limitados y finitos que somos.